Y amén. Gloria al Señor. Quiero llevarles a Primera de Samuel, capítulo 3, por favor. Primera de Samuel, capítulo 3. Hay muchas personas en la Biblia que fueron llamadas por el Señor. Tenemos el famoso llamamiento de Isaías en el capítulo 6 de su libro, donde dice que cuando él fue llamado por el Señor, vio la gloria del Señor y vio aquellos seres que la Biblia los llama serafines, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de tu gloria, ¿verdad? Recibió su llamado en el tiempo en el que murió el rey leproso, el rey Usías, ¿verdad? Por querer presentar algo que no podía presentar, por querer hacer una labor sacerdotal que no le estaba permitida realizar. Tenemos el llamado de Ezequiel, ¿verdad? Tenemos el llamamiento que el Señor le hizo al patriarca Abraham para que saliera de su tierra dejando su parentela, su familia, para adentrarse en una aventura de fe espectacular, con todo lo que eso conllevaba. Tenemos, lógicamente, en el Nuevo Testamento el llamado que el Señor hace a los discípulos, ¿verdad? Dice que estuvo toda la noche orando y al día siguiente llamó a cada uno de aquellos hombres que le iban a acompañar hasta el final de sus días. Tenemos en el libro de los Hechos el famoso llamamiento, el llamado espectacular que recibió Saulo de Tarso cuando cae por tierra, ¿verdad? Y oye la voz del Señor Jesucristo cuando le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así que hay muchos llamamientos en la Biblia, llamamiento de Moisés, pero hoy vamos a meditar sobre el llamamiento de un joven, de un Nahar, como lo llama la Biblia en hebreo, que es un jovencito, un adolescente, llamado Samuel. Este joven llamado Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Y la palabra de Dios, quédense con este dato, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, yo diría también que su alma comenzó a entrar en una noche ténebre, en una noche oscura, de modo que ya no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Jehová, el Señor, lo llamó y él salió corriendo a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se levantó y se acostó. El Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Este dato es muy importante, ¿eh? Él todavía no conocía a Dios, ni la palabra le había sido revelada. Entonces Dios lo volvió a llamar por tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Dios estaba llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y vino y dijo el Señor a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás.
ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Dios. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: el Señor es, haga lo que bien le pareciere. Hasta ahí, muy bien. Decía el otro día que es realmente sorprendente que en un ambiente corrupto, que en un ambiente de desorden y de caos moral y espiritual, se levantara esta persona tan espiritual y con las ideas tan claras. Es realmente un misterio que Ana, su madre, fuera capaz de dejar a su hijo en los brazos de un sacerdote viejo, cansado, acomodado, sin ninguna autoridad, sin ningún respaldo divino y sin ningún mensaje de Dios para transmitir a nadie. Pero Ana había hecho un voto, Ana había hecho una promesa: si tú me concedes el ser madre y me das un hijo varón, yo te lo consagraré, yo te lo dedicaré todos los días de mi vida. Si uno observa el ambiente de ese hogar, si uno lee detenidamente lo que la palabra de Dios dice sobre los hijos de este sacerdote llamado Elí, es realmente increíble, porque llegaron a hacer cosas que demuestran que no tenían el más mínimo temor y respeto a Dios. Eran capaces de acostarse y de mantener relaciones sexuales en pleno tabernáculo, un lugar sagrado donde hemos leído y todos sabemos que estaba el arca de la alianza, aquel mueble sagrado que representaba en aquel tiempo por lo menos la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Ellos no tenían ningún tipo de reparo a la hora de hacer y de cometer sus pecados en pleno tabernáculo, y todo el mundo lo sabía. Y no solamente eso, sino que además eran abusadores y se aprovechaban de su cargo como sacerdotes para abusar de la gente y exigirles ofrendas y diezmos. Y todo Israel sabía la mala conducta y el pésimo testimonio de estos jóvenes. Y dice la Biblia que Elí, el padre de ellos, nunca los estorbó. Es decir, nunca tomó medidas, nunca los quitó del sacerdocio diciendo: ustedes no son dignos, ustedes no dan un buen ejemplo al país, ustedes no pueden estar ocupando un lugar de semejante responsabilidad y poner a otras personas. Nunca les dijo nada, por lo menos la Biblia no lo dice. Ahora, me llama mucho la atención que Samuel en ese ambiente era todo lo contrario a lo que él vio. Samuel era obediente, Samuel era respetuoso, era diligente a las cosas de Dios. Samuel tenía, a pesar de su corta edad, una percepción espiritual tremenda. Mirad que el Señor prefería darle una palabra durísima, una palabra profética a un niño, a un adolescente, en vez de al sacerdote o a los hijos del sacerdote. Pero lo más triste de todo esto no es la conducta de los jóvenes, que en sí es bastante triste y lamentable, sino lo peor de todo, y lo hemos leído, es que en aquellos días el gran problema que había en el país es que escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Es decir, la vida espiritual había desaparecido completamente. El pueblo de Israel había salido después de 300 años de un juez detrás de otro, y realmente la situación espiritual del pueblo era muy triste. Ya ni siquiera Dios hablaba con su pueblo. No había un hombre, no había espiritualidad, no había consagración, no había santidad, no había puntos de referencia. Por ejemplo, hubo un momento en el que el mundo, no solamente el pueblo de Israel, sino el mundo entero, estaba en un caos terrible, pero Dios miró y encontró a uno, gloria a Dios, uno que marcaba una diferencia, que dice que era diferente
en medio de su generación, y estoy hablando nada más y nada menos que de Noé, que dice que era un varón justo y Dios lo escogió y a través de él canalizó y reveló su voluntad. Pero en los tiempos de Elí no había nadie con el cual realmente se pudiera contar. Aún no era la época de los profetas. Repito, estaban saliendo de la época, de la etapa de los jueces, que fue 300 largos años, donde Dios levantaba un juez, los libertaba de la opresión de los enemigos, se mantenían aparentemente cerca del Señor, moría el juez y volvían otra vez a las andadas, y otra vez volvía la opresión, y otra vez volvían los problemas económicos, nacionales y de toda índole. Volvían a clamar al Señor, Dios le volvía a levantar a otro libertador, se humillaban, se arrepentían, estaban un tiempo bien, y cuando moría el juez otra vez, y así 300 años, uno detrás de otro. Y algunos, cuando hablamos de Samuel, no saben si Samuel es realmente el último juez o el primer profeta. No saben casi dónde meterlo, pero da igual. Lo que está bien claro es que era lo que llamaríamos hoy en día un niño prodigio, ¿sí? Espiritualmente hablando. Un niño que oía la voz de Dios. Nadie la oía. Un niño que marcó una diferencia desde pequeñito. Y el Señor le da a él palabras durísimas, sentencias de muerte para familias de Israel enteras, porque no hay otra persona, no hay otro instrumento capacitado para recibir semejante revelación. Ahora bien, la noche que el Señor llamó a Samuel, yo no sé por qué motivo, Samuel confundía la voz de Dios con la voz del hombre, con la voz del sacerdote que lo criaba, de Elí. Es sorprendente que la voz de Dios fuera tan parecida a la voz humana. Porque Samuel en ningún momento se asustó, ni en ningún momento dijo, dime Señor, sino que Samuel lo primero que hacía es que se levantaba y salía corriendo al aposento, a la habitación del sacerdote y le decía, heme aquí. Y el sacerdote le decía, yo no te he llamado, tranquilo, vete, relájate, vete a dormir. Y la volvía a oír y otra vez se confundía con la voz del sacerdote. Y así en 3 ocasiones, hasta que el sacerdote Elí le dice, porque dice que entendió que era Dios el que lo estaba llamando. Elí nunca había oído la voz de Dios, y sus hijos mucho menos. Sin embargo, Samuel oyó la voz audible de Dios, y es una de las 6 personas de la Biblia que escuchó su nombre pronunciado por la boca de Dios en 2 ocasiones. Samuel, Samuel. No siempre el Señor repetía 2 veces la persona a la cual llamaba, pero repito, hay 6 casos solamente en toda la Biblia de personas que de los labios de Dios con voz audible oyeron en 2 ocasiones pronunciar su nombre. Y ya pueden ustedes ir pensando en cuáles fueron los otros 5. Ahora, lo curioso de todo esto es que hay un dato que a mí me ha llamado poderosamente la atención de este relato bíblico, y es lo que dice en el versículo 7. Porque Samuel no estaba de vacaciones en Silo, donde estaba el tabernáculo. Samuel estaba allí viviendo en el tabernáculo, en el lugar donde en la época Dios, digamos, se comunicaba con su pueblo, donde el pueblo subía a presentar sus sacrificios y holocaustos. Y él estaba allí ministrando a Dios, sirviendo al Señor. ¿Qué hacía Samuel? Bueno, pues atendía a la gente, tendría aquello limpio, en condiciones y ordenado, cambiaba los panes que tenían que cambiarse cada semana de aquella mesa, que eran panes específicos para los sacerdotes, pondría el aceite en el gran y gigantesco menorá para que estuviera ardiendo. Él estaba ministrando, él estaba sirviendo al Señor. Pero dice el versículo 7 que Samuel aún no había conocido a Dios. Servía a un Dios que no conocía, y mira el interés que le ponía, la diligencia que le ponía a la hora de servir a un Dios que todavía a su edad no lo conocía. No conocía ni a Jehová, ni al Señor, ni la palabra de Dios le había sido a él revelada, pero ya le estaba sirviendo. Imagínate, después de oír a Dios y después de recibir la revelación de la palabra, el interés con el que Samuel se tomó el servir al Señor. 40 años fue un instrumento tremendo en las manos del Señor. Fue el hombre que ungió al primer rey de Israel. Fue el hombre que ungió al segundo rey de Israel. Me refiero a Saúl y me refiero también al mismísimo rey David. Pero hay algo que me llama la atención de Samuel. Un gran hombre de Dios. No hay nada negativo en él.
Un hombre que dio sabios consejos siempre a Saúl, siempre lo apoyó, siempre estuvo a su lado, aunque éste le hacía poco caso a ninguno. Ayudó a David, pero sin embargo, sus hijos también fueron un desastre. Y se vuelve a repetir la historia. Lo que vio en el sacerdote Elí en cuanto al desorden familiar, luego él también en su ministerio lo reproduce, hasta el punto que el país viene, los ancianos de Israel vienen y le dicen: quita a tus hijos del sacerdocio porque son un desastre. Y es entonces cuando el pueblo por primera vez le propone al profeta, al varón de Dios, le propone un cambio en el sistema de gobierno. Ellos habían tenido durante un tiempo, digamos, una especie de teocracia, Dios gobernando, Dios hablando al pueblo a través de las personas que él levantaba. Tuvieron un tiempo en el que eran gobernados por jueces, pero a su vez los jueces estaban sometidos a Dios. Pero ahora quieren pasar de ese sistema de teocracia a un sistema de monarquía. Dice, porque queremos ser como los demás. Todas las naciones que nos rodean tienen sus reyes y nosotros no tenemos rey, aunque sí lo tenían. Tenían al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, pero no lo querían. Querían un rey de carne y hueso. Y ese cambio de gobierno no fue para mejoría del pueblo, sino fue un auténtico desastre. El pueblo se hundió más todavía hasta los tiempos del rey David, que vuelve otra vez a llevar al pueblo a la presencia del Señor, enseñándoles a adorar, enseñándoles a cantar, inventando y creando instrumentos musicales, letras de canciones, proponiendo un futuro templo en Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero esa noche la vida de Samuel cambió. ¿Saben por qué? Porque oyó la voz de Dios y se encontró con su Dios. Y yo quisiera preguntarles a todos y a cada uno de ustedes que están aquí esta noche. Ustedes vienen a una iglesia donde supuestamente se viene a adorar a Dios, a cantar a Dios, a oír la palabra de Dios, a servir al Señor, etcétera, etcétera. ¿Pero conoces a Dios? Porque has podido cantar las canciones como cualquiera que conoce a Dios, pero sin conocerlo. Es posible que incluso estés leyendo la palabra de Dios sin conocer al Dios de la palabra. Es posible que conozcas la iglesia de Dios, pero a lo mejor al Dios de la iglesia aún todavía no lo has conocido. Hermanos, hay algo que a mí me llama la atención, y es que la información, simplemente la información o el conocimiento no es suficiente. Vemos que, por ejemplo, el sacerdote Elí, él sabía cómo se ministraba en un tabernáculo, porque él era un sacerdote y había un manual, un libro entero que lo tenemos en la Biblia, que es el famoso libro del Levítico, que fue dado para los levitas, para los sacerdotes, para que supieran cómo tenían que comportarse cuando ejercieran su ministerio. Cómo tenían que matar a los animales, cómo se tenía que presentar la sangre, qué tipo de animales, etcétera, etcétera, las fiestas, todo. Y la información la tenía, pero era un sacerdote muerto. Era un ministerio seco, sin nada que aportar ni a él, ni a los más cercanos, y muchísimo menos al país. Era un religioso. Era una persona profesional de la religión, pero que no conocía a Dios. Y por eso el pueblo estaba en una anorexia espiritual, en una miseria, en un hambre espiritual tremenda. Dice que no había palabra, no había visión, no había revelación, no había vida. Eran como flores artificiales que parecen reales, pero que no dan olor, no crecen, no se marchitan, no hay cambio porque son artificiales. Y este sacerdote era un sacerdote artificial, profesional de la religión, que conocía toda la liturgia, tenía toda la información que puede tener un sacerdote, pero en él no había frescura espiritual, no había revelación. Y cuando hay revelación, cuando hay frescura de la palabra, cuando pasas de la información, del conocimiento frío a la revelación, a la palabra viva, entonces esa revelación te lleva a una vida transformada. Y por eso no había transformación, porque no había revelación, y no había revelación porque no había relación con Dios. Y una cosa lleva a la otra. Y en nuestra vida no solamente tenemos que anhelar conocer y saber más de la palabra, lo cual es extraordinario, sino llevar ese conocimiento a la práctica, llevar ese conocimiento a una vivencia genuina y diaria con el Señor.
y que podamos ofrecer mensaje, palabra, vida, esperanza, ánimo a las personas que nos rodean, y no solamente saber cuántos libros tiene la Biblia, cómo se llaman los profetas mayores, cómo se llaman los profetas menores, y quién escribió esto y quién escribió lo otro, sino que pasemos de una información simplemente a una relación viva y eficaz con Dios. Y eso es lo que no tenía Elí, pero sí lo tenía Samuel. Y por eso Samuel oía la voz de Dios, y esa noche su vida cambió. Ahora, lo interesante es que entre la tercera y la última llamada hay un cambio significativo. Fíjense, la primera vez cuando oye su nombre, que es Dios el que lo está llamando, sale corriendo para decirle al sacerdote Elí: heme aquí, ¿me has llamado? Y Elí le dice: no, yo no te he llamado, tranquilo, vete, acuéstate. La segunda vez, cuando vuelve a oír su nombre, se levanta diligentemente y sale otra vez corriendo al aposento del sacerdote. Y el sacerdote le dice: yo no te he llamado. La tercera vez ocurre exactamente lo mismo, pero ahora hay un cambio. El sacerdote Elí entiende que es el Señor el que en ese lugar humilde y sencillo, a altas horas de la noche, es Dios el que lo está llamando. Y le dice: la próxima vez cuando oigas tu nombre, di: heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Sin moverse de la cama, en la quietud de su habitación, de su aposento, él le responde al Señor: heme aquí, habla que tu siervo oye. Y es cuando el Señor le da un mensaje impresionante que al día siguiente tendría que revelar al profeta, al sacerdote Elí. ¿Cuántas personas van de aquí para allá corriendo al hombre a querer o a pretender recibir palabra de este? ¿Cuántas personas van aquí a este país, a este congreso, a este retiro, tratando de que el hombre me ministre, el hombre me hable, el hombre me diga palabra de Dios? Y aquí vemos un ejemplo tremendo, porque no era el hombre el que le iba a decir palabra de Dios a este niño, a este joven llamado Samuel, sino era Dios mismo el que quería comunicarse con él. Y esto es un nivel de madurez que tenemos que anhelar todos tener en nuestra vida. Y no solamente pedirle que Dios hable en un momento determinado a través de la boca de un hombre, sino que podamos también tener nosotros íntima, profunda y genuina y directa comunión con nuestro Dios, de tal manera que venga al culto o no venga al culto, me toque el de las 5 o me toque venir al de las 6:30 o no me toque venir, yo pueda tener comunión con mi Dios, porque mi Dios hoy sigue hablando a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Luego el Espíritu, la Biblia da por hecho de que el Espíritu Santo sigue hoy hablando a la iglesia. No era un mensaje, no era una exhortación para las 7 iglesias únicamente del libro del Apocalipsis. El versículo dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y hoy por hoy, todavía, de momento, la iglesia está aquí. Por lo tanto, por sentido común, el Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia. Ahora déjenme que les lea un salmo maravilloso, un versículo de un salmo que me impactó mucho anoche cuando lo leía. Salmo 85, versículo 8. El salmista decía: escucharé lo que me hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Qué les parece? Qué perla, ¿eh? Para que no se vuelvan a la locura. ¿Cuánta gente se está volviendo loca? ¿Cuánta gente está perdiendo hoy la cabeza? ¿Cuánta gente hoy en día está en la más absoluta desesperación? Pero nuestro Dios dice que hablará palabras de paz a su pueblo y a sus santos, para que no nos volvamos locos, ni vayamos detrás de locuras, ni de vanidades, ni perdamos el tiempo. Por lo tanto, partimos de la base de que Dios sigue hablando hoy en día a su pueblo y a sus santos, que somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Conocéis ese versículo, verdad? Apocalipsis 3, mensaje de la iglesia a la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Se sobreentiende que en una iglesia todos deberían de oír la voz de Dios,
Pero ya no era así en la iglesia de la Odisea. Si alguno, no sé si hay por ahí alguno, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una relación íntima, personal, privada con el Señor. Dios sigue hablando. Pero lamentablemente en los tiempos de este sacerdote se cumplió lo que dice el proverbio: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Esa es la realidad social, esa es la realidad espiritual de la generación de la época del sacerdote Elí. El pueblo estaba gimiendo, el pueblo estaba desesperado, el pueblo estaba vacío, el pueblo estaba sin palabra, el pueblo estaba sin frescura, sin revelación espiritual. ¿Por qué? Porque no estaban gobernando correctamente. No estaban dirigiendo espiritualmente a la nación por el buen camino, sino más bien todo lo contrario. Y por eso el Señor tuvo que cambiar las cosas. Y por eso el Señor rompió con aquella familia que estaba trayendo un desastre y una ruina moral y espiritual al país. Y Dios levanta a este joven, Dios levanta a esta persona. Qué hermoso es saber que Dios hoy en día puede traer palabra y puede ministrar y puede tocar corazones a través de personas jóvenes que están recién comenzando en los caminos del Señor, pero se han tomado en serio su compromiso y su relación con el Señor. Un niño, un joven, un adolescente recibiendo semejante palabra. Quiero volver a leerla. El Señor le dijo a Samuel, versículo 11: he aquí yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán los oídos. Es decir, lo que Dios va a hacer no va a pasar desapercibido. Lo que Dios va a hacer se va a enterar todo el país. Y a la gente le va a sacudir la conciencia de tal manera que no va a pasar desapercibido el juicio y la sentencia divina. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿No les parece a ustedes que son palabras demasiado profundas, demasiado fuertes, demasiado contundentes para dárselas a un niño? ¿No les parece a ustedes que son palabras que más bien habría que dárselas a un hombre adulto mayor, pero no a un adolescente? Es que Dios quiere que seamos maduros y que crezcamos. Y por eso en Israel se ha establecido que a los 12 años, una persona ya es adulta para recibir la palabra de Dios en su vida. ¿Qué les parece? Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Es decir, no le vas a dar una revelación nueva de algo que él te dirá. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Que nos va a castigar el Señor a nosotros, a nuestra familia? ¿Pero por qué? ¿Asunto de qué? No. Él sabe perfectamente y ha tenido tiempo y oportunidades más que suficiente para corregir el rumbo, para corregir a sus hijos, y no ha hecho nada. Y hermanos, cuando Dios nos habla a través de su palabra, no es para que digamos simplemente amén y ahí aparcamos la palabra hasta el próximo culto. No, es para que digamos, bueno, esta hoy ha sido la palabra, hemos orado, nos hemos preparado antes de venir a la iglesia, al culto, para que Dios hoy nos hablara, y entendemos que esta es la palabra que vamos a tenerla como un estandarte durante toda esta semana que comienza hoy. Y el Señor nos irá tratando a lo largo de la semana, pero el primer día de la semana, hoy por ejemplo, esta es la palabra, esta es la línea que Dios traza delante de nosotros. Y cuando Dios nos habla claramente y contundentemente, es para decir, amén Señor, la voy a poner en práctica. Y no simplemente para tener un conocimiento más. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. A lo que ellos se dedican, curiosamente, ofrendas y sacrificios, de nada les va a servir. Es decir, que si se agarran, si presentan la excusa, bueno, nuestro pecado es grande, pero presentamos un sacrificio y tema solucionado. No hay sacrificio, ni ofrenda, ni holocausto, ni nada que esta gente podrá hacer para solucionar el problema, porque la sentencia ya ha sido declarada por el mismísimo Dios. Palabras durísimas, ¿eh? Samuel estuvo acostado hasta la mañana. No dice hasta el amanecer, hasta la salida del sol, sino tal vez se quedó dormido o tal vez estuvo en cama unas horas más de lo habitual.
porque dice la Biblia que temía descubrir la visión a Elí. Es tremendo, ¿verdad? A veces no es agradable la palabra que Dios puede poner en tu corazón para compartir, pero si Dios te ha dicho que des esa palabra, es la que tienes que dar, le guste o no, a los que la van a recibir. Y Samuel fue valiente, a pesar de que era joven, pero Samuel empezó un ministerio profético que lo marcó para toda su vida. Y fue una persona comprometida con Dios y con su obra. Y nunca le tuvo miedo a nada ni a nadie de decir, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Fíjense cuando al primer rey de Israel, a Saúl, le dice, hoy te ha desechado Dios a ti. Me imagino que Samuel habrá sufrido muchísimo a lo largo de su vida, porque primeramente el hombre que lo crió, el hombre que tenía que haber sido un ejemplo para él y sus hijos no lo fueron. Y él recibió la palabra de que Dios lo iba a destruir, a rechazar para siempre. Y después, cuando por fin empieza una nueva era, una nueva época, un nuevo gobierno en Israel a través del rey Saúl, que levantó tanta expectativa, pero que al final fue un juguete roto, pues también tiene que decirle, hoy también te ha desechado el Señor a ti. Y es como que no termina de ver, como que no termina de ver la gracia y el favor de Dios en el país, hasta que por fin, gloria a Dios, el Señor le permite casi en los últimos años de su vida ir a un pueblecito pequeño llamado Belén de Judea, y allí ungir al futuro rey de Israel, un hombre obediente, un hombre fiel, un hombre capaz de llevar al país al nivel más alto que jamás experimentó ese país en su relación con el Señor. Dios siempre va a honrar a los que le honran. Y Dios siempre va a premiar a aquellos que se esforzaron por cumplir con su palabra y con su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Me llamó muchísimo la atención una expresión que aparece en el versículo 19. Samuel creció y el Señor estaba con él. Hay una asociación entre su crecimiento y la bendición de Dios, la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando eran jóvenes o adolescentes o niños venían a la iglesia. Iban a los cultos, a los campamentos, a los retiros, pero luego llegó un momento, una edad en la vida, en el que aquel niño que salía en las obras de teatro y cantaba, y aquel jovencito que llegó a tocar e incluso algún día compartir en algún culto de jóvenes o a nivel de iglesia, resulta que se enfrió, se apartó y se fue al mundo y nunca más volvió. Pero sin embargo aquí el Señor dice, Samuel creció y el Señor estaba con él. Y es exactamente lo mismo que le pasó a José, que creció, maduró como persona, pero no se infiltró en la corriente del mundo, nada más y nada menos que de Egipto, donde le tocó vivir a la fuerza, sino que dice la Biblia exactamente lo mismo de Samuel. El Señor estaba con José, el Señor estaba con Samuel. Es decir, la edad de niño a joven, de joven a adolescente o de adolescente a joven o a la madurez no lo cambió, sino al contrario, la presencia del Señor se mantuvo con el paso del tiempo y con el crecimiento cronológico, y en cuanto a la edad se mantuvo en la vida de Samuel, como en la vida de José, como en la vida de Daniel y espero que en la vida de todos y cada uno de nosotros. Es decir, el tiempo no lo cambió, el tiempo lo llevó a una madurez y a una profundidad en su relación con Dios, aún mayor y más profunda con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Se tomó en serio todo lo que Dios iba a hablar. Se tomó en serio la palabra de Dios de tal manera que no dejó caer, no desperdició oportunidad, sino que agarraba todo lo que él creía que era de Dios, y eso fue lo que hizo que llegara a ser un hombre maduro, un instrumento tremendamente útil en las manos del Señor por casi 40 largos años de su vida. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, es decir, desde lo más norte hasta el sur de Israel, todo el país conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Porque podía ser profeta, vocero de Dios, podía ser siervo de Dios, pero es que añade algo muy importante, añade un título, añade un adjetivo que todos nosotros tenemos que anhelar tenerlo en nuestra vida. ¿Sabes qué? Fiel.
a Dios. Porque puede ser profeta o no, puede ser músico o no, puede ser más usado o no, pero que nunca el Señor vea infidelidad en nuestra vida, sino que seamos fieles hasta en lo más insignificante, fieles en lo que nadie reconoce, en lo que nadie tal vez le gustaría hacer, pero fieles. Y si eres fiel en lo poco, también serás fiel en lo mucho. Samuel era fiel de pequeño, siempre fue un niño fiel, un niño esforzado, un niño que no tuvo miedo de declarar la palabra que Dios le había dado, de marcar una diferencia en un ambiente terrible donde se había criado, pero se mantuvo fiel al Señor y esa fidelidad lo marcó y lo siguió durante toda su vida. Que el Señor nos ayude a todos y a cada uno de nosotros en estos tiempos de presión, donde lo malo es bueno, lo bueno es malo, donde antes se podía hacer y ahora no se puede hacer, o viceversa. Que Dios nos ayude en este tiempo de presión como la que experimentó Samuel, o peor, que nos ayude el Señor a mantenernos fiel, pase lo que pase y venga lo que venga, en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero que pienses en este llamado. Yo quiero que pienses en este jovencito, en este niño. Él no pensaba que esa noche el Señor lo iba a llamar. Pero la realidad es que esa noche el Señor se le apareció en su vida, en su habitación, y lo llamó por nombre. El Señor, nuestro Dios, conoce nuestro nombre. Conoce dónde vivimos, cómo estamos, cómo somos realmente. Y así como el Señor sabía que podía usar a este joven, espero y deseo y anhelo que el Señor hoy encuentre aquí entre nosotros a muchos fieles, que en la oscuridad de tu noche, en la edad que tienes, el Señor aún cuente contigo y te llame y te diga: tengo palabra para ti. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros escuchemos su llamado y su voz, y que seamos fieles a lo que Dios nos manda. Señor, te doy gracias por tu bendita y preciosa palabra, porque tú sigues llamando hoy en día. Ayúdanos a reconocer y a discernir tu voz en medio de tantas voces que hay por ahí. Señor, tu voz es lo que nos interesa oír, Señor. Tu voz es la que llama, tu voz es la que consuela, anima y levanta a tu pueblo. Habla, Señor, que tu siervo oye. Di la palabra y las cosas cambiarán. Te ruego, Dios, que afines nuestros oídos para que podamos estar siempre atentos a lo que tú ordenas, y lo que tú nos pidas lo haremos sin rechistar. Aleluya. Levanta jóvenes consagrados, adolescentes comprometidos contigo, y ayúdanos y guárdanos en este tiempo en el que estamos viviendo, para que seamos una generación de gente fiel que ame al Señor por encima de todas las circunstancias. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos.